muy de que todos estén aquí compartiendo con nosotros en un número bastante especial, diría yo, porque además por estas cosas que tiene Venezuela, digo que se ha convertido en un tema de noticia, de actualidad, es decir, no solamente es una mirada reflexiva, un tema que, bueno, que está en la agenda, pero que por los últimos acontecimientos se ha convertido en un hecho muy noticioso, muy, digamos, del día, y es el tema de los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos, también la participación de la sociedad civil en ese esfuerzo por la defensa de los derechos humanos. Y creo que quisiera comenzar esta conversación. Tenemos hoy a los profesores Andrea Santa Cruz, Miguel Ángel Martínez Meucci y también Juan Alberto Berríos Ortigosa. Le agradecemos que estén acá. Por supuesto, a todos les recomendamos, si no lo han hecho, que busquen la última edición de la revista Democratización, Vía Digital, en la página web de Forma, para que puedan ver los artículos sobre este tema. Hablaremos, pero también quiero vincularlo mucho con la actualidad por lo siguiente. Le digo, profesores, agradeciendo que estén aquí con nosotros el día de hoy, que cuando estábamos, digamos, haciendo la pauta de esta edición, a mí el equipo de Forma me dice, bueno, busquemos entrevistar a Javier Tarazona de Fundaredes. Y fíjate que en ese momento yo le digo a la compañera que me dice lo de la entrevista, le digo, bueno, pero creo que hay que apurarse, le digo yo en ese momento, porque bueno, está en el ojo del huracán con el tema de Apure, lo están atacando cada vez más y no sabemos entonces qué puede pasar en este caso, si él puede dar la entrevista ahora, si tendrá que bajar el perfil por todo lo que está ocurriendo. Y bueno, fíjense que estamos hablando de este tema en esta edición y Tarazona, bueno, ha sido detenido en este momento. Bueno, se había convertido, yo diría, en la principal referencia, en la principal fuente de lo que estaba ocurriendo en el estado Apure, al menos como una fuente independiente, alejada de la propaganda y de la manipulación y de la censura que afecta el debate público en el país. Se atrevió, fue mucho más allá y bueno, está siendo ahorita objeto ya no de persecución, que lo venía haciendo, sino que ha sido detenido y está enfrentando un proceso ahora penal acusado de terrorismo, que además es esta acusación que siempre se le pone a todos, lo hemos visto también recientemente con el caso de Freddy Guevara, ¿no? Bueno, teniendo esta introducción, porque repito, en ese momento no pensábamos que íbamos a estar hablando en este momento de este tema, de no tener acá a Tarazona, con todo el esfuerzo que ha dado desde su ONG. Pero bueno, es un tema que al final se ha convertido en algo de parte de la cotidianidad. Y quisiera comenzar allí con la profesora Santa Cruz, recordando lo que señalaba en su artículo, ¿no? Esa defensa que debe existir también a quien está al frente en la lucha de los derechos humanos, pero además cómo ese cuadro, profesora, se agrava de persecución en un país que sufre una emergencia humanitaria compleja. Entonces vemos que estos defensores están allí en la primera línea, cada vez más expuestos, y como en el caso de Tarazona, que lo veníamos recordando, bueno, ya se pasa de la amenaza al hecho concreto de detenerlo y bueno, someterlo ahora a un proceso judicial acusado de una cantidad de cosas, simplemente por el hecho no solamente de defender los derechos humanos, sino de convertirse, repito, en la voz, en la principal referencia de lo que está ocurriendo en el estado Apure. Muy agradecido por su presencia aquí, profesora, y quisiera entonces que, tomando en cuenta lo que usted señalaba en su artículo, poco desarrollar esta idea de esa defensa que deben tener también quien está al frente en la lucha de los derechos humanos, ¿no? Muchísimas gracias por este espacio para poder hablar de una revista tan interesante vinculada al tema de derechos humanos y especialmente hablar sobre un punto que sin duda es fundamental en este momento y lo evidenciamos en cuanto a la agudización de la criminalización de los defensores y defensoras de derechos humanos. Yo creo que es fundamental entender que los defensores y defensoras de derechos humanos estamos ejerciendo
un derecho humano que es el de defender derechos humanos. Y así está establecido en los pactos y tratados internacionales, se une con otros derechos como el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de pensamiento, asociación, reunión, entre otros. Y vemos que ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2015 hablaba de cómo en la región se evidenciaba una profundización en el uso del proceso penal en contra de los defensores de derechos humanos de una manera sistemática. Y creo que Venezuela es una gran muestra de esto, en una forma de atacar a los defensores, entendiendo además, y es uno de los puntos a los que hemos podido concluir o que he podido concluir en el artículo, y es que efectivamente, como dice el profesor Casal y como dice la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los defensores y defensoras de derechos humanos somos fundamentales para la democracia y el Estado constitucional de derecho. Cuando el Estado deja de cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y en lugar de proteger a los defensores y garantizar que puedan ejercer su labor, los ataca y los criminaliza, pues observamos cuál es la verdadera naturaleza de ese Estado, que deja de ser evidentemente un Estado constitucional de derecho. Y lo siguiente y muy importante es que efectivamente ese proceso de criminalización lo hemos visto agudizarse en los últimos tiempos, especialmente desde la pandemia. Desde que se declaró el estado de alarma, hemos visto cómo las violaciones de derechos humanos se mantienen, se profundizan y además esa ruta de criminalizar a los defensores de derechos humanos, a los activistas, se ve cada vez más amplia. Creo que en ese sentido es muy importante pues hacer el señalamiento de lo que hablaba el Centro de Defensores para los Defensores y la Justicia, que hace el señalamiento expreso de cómo efectivamente vemos una agudización en la política de criminalización en contra de los defensores y del espacio cívico en general. Em, Creo que esto va de la mano con la idea de un enemigo interno y esas figuras del enemigo interno ya la utilizaba el gobierno nacional en tiempos recientes, hacia el año 2015, 2016, el que era ministro, el que fue ministro de Relaciones Interiores, pero en ese momento todavía era miembro de la Guardia Nacional, Néstor Reverol, hablaba de enemigo interno como aquellas personas que se opusieran a las ideas del gobierno nacional. Y ese término también lo evidencia la Fact-Finding Mission, quien es el que hace referencia específica a este punto. Y además, hace muy recientemente, en diciembre de perdón, en marzo de este año, en su actualización, evidenciaban su preocupación por la ampliación de ese término de enemigo interno y que abarcara también a miembros de la sociedad civil venezolana. Creo que el artículo está muy vigente y que por el contrario, en ese momento solo hablaba del caso de, aquí está Juan, que pues es del estado Zulia y yo hablaba como el caso más reciente, el caso Azul Positivo, pero pues no es el último. Es que ahora también tenemos el de Fundaredes y lamentablemente mientras se mantenga la impunidad en contra de las violaciones de derechos humanos, tememos que no cesen esas situaciones, sino que, reitero, se profundicen. Entiendo que Pedro Pablo se cayó. Sí, No sé si... sí, Pedro Pablo perdió la conexión. Estamos tratando de comunicarnos con él. Ok.
aquí regresé. ¿Me escuchan ustedes? Sí, Pedro Pablo, tranquilo. Sí. ¿Me oyen? Ok. Sí, escucha. Disculpen ustedes que, bueno, que se interrumpió aquí la conexión. Me estaba escuchando la profesora Santa Cruz hablando del tema de la defensa de los derechos humanos, pero desde la perspectiva de aquel que está en la primera línea y que también se ve expuesto a la persecución en este momento, ¿no? Sí, bueno, para volver a la discusión que estaba o a lo que yo venía comentando, es que Sí. pues efectivamente en un Estado constitucional de derecho, en una democracia, se deben garantizar la posibilidad de que los defensores y defensoras de derechos humanos realicen su labor sin obstáculos y sin que se perjudique los derechos asociados al derecho a defender derechos humanos, como el derecho a la asociación, reunión, libertad de pensamiento y expresión, entre otros, y que por el contrario, la criminalización y la agudización de esta política de criminalización contra los defensores y el cierre del espacio cívico muestra efectivamente cuál es la naturaleza real del estado en el que nos encontramos en este momento, y a su vez plantea digamos, la necesidad de seguir exigiendo que en el país haya efectivamente justicia y no impunidad frente a las graves violaciones de derechos humanos de las que son víctimas todos los venezolanos, incluyendo en este momento a los defensores de derechos humanos, que como también señalaba, pareciera, y así lo dice la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre la situación de la República Bolivariana de Venezuela, que parece que esa idea de enemigo interno también nos está incluyendo a nosotros los defensores y defensoras de derechos humanos. De acuerdo. Hay una cosa que usted señala, profesora, sobre el perfil, por decirlo así, del régimen chavista, ¿no? Y eso me lleva a hacer una pregunta al profesor Miguel Ángel Martínez Meucci, porque yo creo que usted, profesor, toca un tema muy grueso en su ensayo, que es cómo describir al régimen chavista. Todavía hoy, es un debate que tiene tiempo, como usted bien señala ahí, pero todavía hoy ese debate parece abierto, ¿no? Usted señala una cantidad de elementos allí y llama la atención sobre esos rasgos totalitarios, sobre los diferentes, digamos, elementos que pueden configurar lo que es el régimen chavista, pero quisiera que usted profundizara sobre ese punto, porque repito, es un tema que sigue estando en discusión, sobre todo ahora que se habla de un tema electoral, que se habla de la negociación, que la gente trata de entender por qué el chavismo hace esto o aquello y no lo entiende muy bien. Quisiera su opinión sobre este asunto que usted, como digo, ya asoma, ya aborda en este ensayo, en esta última edición de la revista. Sí, muchas gracias, Pedro Pablo. Muchas gracias también a Andrea, a Juan, a todo el equipo de Forma y a las personas que están en línea. Sí, un poco a la hora, está claro que se trata de un régimen autoritario, creo que en eso hay pocas dudas, pero como señalaba en otra oportunidad, esto me recuerda un poco la primera frase de la novela Ana Karenina, ¿no? Que decía, todas las familias felices se parecen, pero cada familia infeliz lo es a su manera, ¿no? Yo creo que un poco eso pasa con las democracias y las dictaduras. Los regímenes abiertos, las sociedades abiertas, democráticas, tienden a parecerse en muchos aspectos, pero en las sociedades autoritarias vamos a ver que la forma en la que se ejerce el autoritarismo puede variar mucho. Y de alguna manera, algo que me ha interesado en estos años es tratar de entender de qué forma es autoritario el régimen venezolano, ¿no? Vemos, por ejemplo, ahora con las protestas en Cuba, como hay todo un debate en otros países acerca de si Cuba es o no una dictadura. Hasta ese punto vemos que las cosas se pueden enrollar y complicar hasta el punto de considerar que, por ejemplo, Cuba no es una dictadura. Entonces, con respecto a Venezuela, hay muchas caracterizaciones. Yo no creo que sean equivocadas. Yo creo que cada una de las caracterizaciones que han sido elaboradas por muchas personas dan cuenta de aspectos de la realidad que nos incumbe, ¿no? Quienes hablan de la lógica populista, quienes hablan del componente militarista, quienes hablan del carácter revolucionario. Yo creo que el chavismo tiene todos esos elementos, ¿no? Ahora, eso puede resultar a veces un poco, puede sonar o parecer contradictorio
pues, por decir, bueno, pero ¿cómo puede ser una cosa y otra cosa y otra cosa? Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, yo creo que de alguna manera el término que enlaza todos esos aspectos, que nos permite entender un poco el discurso, la ideología, el énfasis en la movilización que ha tenido mucho tiempo el chavismo, las fases que ha ido experimentando desde una logia militar conspirativa hasta un movimiento populista, después un cambio de las instituciones, todos esos elementos, si queremos buscar un término que nos permita englobarlos a todos, vamos a ver que yo no diría que no se trata de un régimen totalitario, eso me parecería incorrecto, no es algo que esté establecido, pero sí creo que dentro de la dirección del política, de lo que ha sido el chavismo en el tiempo, hay constante una lógica totalitaria, una lógica totalitaria. Esto quiere decir que más allá del tipo de dominación que efectivamente se logra implantar, el modo de pensar, el modo de ejercer el poder, el modo de presionar a la sociedad, el modo de cortar los vínculos naturales que tiene la sociedad civil, todo eso, y podemos ahondar muchísimo en los rasgos, son muchos porque hay muchos autores que describen el totalitarismo de formas distintas, pero vamos a ver que efectivamente en el totalitarismo digamos, confluyen todos estos elementos. Y esto incluso nos permitiría también entender un poco la fase actual en donde existen elementos de descomposición importantes, ¿no? Vamos a ver que, por ejemplo, en los últimos 3, 4 años se ha venido insistiendo varios expertos en el carácter cleptocrático, gangsteril, Estado mafia. Hay diversas denominaciones que van en esa línea, pero todas ellas aluden a cómo la lógica del crimen organizado puede permearse fuertemente con la lógica desde el Estado, con la lógica de control político. Bueno, eso mismo ha sucedido en muchas sociedades en que fueron pasando por alguna fase de post-totalitarismo o de declive de las lógicas totalitarias, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente en la medida en que estas lógicas de carácter totalitario van digamos, disolviendo el tejido social, van creando instituciones paraestatales, van creando, digamos, una proliferación de grupos de poder que en teoría todos van a lo mismo, pero que luego empiezan ellos a pelear entre sí, en donde la oposición política termina siendo maniatada, y solo se permite algún tipo de oposición que pueda de alguna manera entrar en ese juego, mientras que en cambio se persigue cualquier voz que intente mostrar lo que sucede. Y a esto es a lo que quiero conectar con lo de los derechos humanos a continuación. En ese estado de descomposición llega un momento en donde las condiciones están completamente dadas para que el crimen organizado y para que el Estado, fusionado con lógicas de crimen organizado, puedan hacer todo tipo de cosas, ¿no? Ahora, eh, reuniendo un poquito lo anterior con el tema que nos ocupa hoy, que es lo de los derechos humanos, en el texto de esta edición de la revista, lo que traigo a colación, ya lo han hecho otras personas en Venezuela en diversas oportunidades, pero lo que traigo a colación es el texto del poder de los sin poder de Václav Havel, ¿no? ¿Por qué? Porque Havel precisamente habla de la situación que vivía en Checoslovaquia en ese momento y de cómo el totalitarismo ya había ido amainando, pero persistía un sistema de control en donde las personas, sin creer en la ideología totalitaria, sin embargo, se veían obligadas a cumplir con los rituales del poder. Se veían obligadas a no entrar en contradicción con lo que el poder decía, a pesar de que nadie creyera firmemente en ello. Y como toda posibilidad de disidencia era aplastada. Entonces, un poco el argumento de Havel es que precisamente esa obligación de callar constante y de acompasarse, de plegarse a los rituales del poder, termina por hacer que las personas vayan sacando los asuntos políticos de su mente, ¿no? Se concentran en sobrevivir, se concentran en el día a día, se concentran en los espacios privados, pero se va percibiendo que toda posibilidad de dar la lucha en los espacios públicos es muy peligrosa, no vale la pena,
y al mismo tiempo van desapareciendo de circulación ideas que contravienen los rituales del poder. Entonces, el argumento del poder de los sin poder tiene que ver directamente con cómo resguardarse, de alguna manera, de esos rituales, preservar espacios de discusión, espacios de conversación, espacios de pensamiento, espacios para compartir ideas, para hacer circular ideas. Esto es lo que mantiene viva la llama de la libertad. Y no es casualidad de ninguna manera que el documento de la Carta 77 tuviera como norte la defensa de los derechos humanos. A eso se dedicó precisamente la gente que se dio cita en esa agrupación y posteriormente el Foro Cívico en Praga. ¿Y por qué? Porque la idea era que más allá de cualquier discusión política, la defensa de los derechos humanos era una bandera inapelable. Era una bandera que nadie podía cuestionar, era sencillamente preservar la seguridad y la dignidad de todo ser humano, y que por lo tanto nadie podría cuestionar esta naturaleza. Entonces, finalmente, esa idea va a ir permeando y va a ser la base de lo que posteriormente, en el momento en que se abrió la oportunidad, fue efectivamente la oposición y la asociación en el poder en, ya no Checoslovaquia, porque el país se divide, pero sí en la República Checa, ¿no? Y cierro con un comentario adicional que tiene que ver con lo que está pasando en Cuba. No es casualidad posiblemente que hemos vivido una década en todo el planeta en donde las movilizaciones populares han estado por doquier. Y esto coincide con el auge, la aparición y el auge de las redes sociales. ¿Y qué es lo que pudiéramos extraer quizás como una idea al respecto? Yo no diría que sea una conclusión, pero sí una idea, que incluso en una sociedad adormecida durante más de medio siglo, como ha sido la sociedad cubana, en cuanto surge la posibilidad de comunicar ideas, de ponerse de acuerdo, de ponernos a pensar gracias a la circulación de esas ideas, incluso en una sociedad así, la gente es capaz de mostrar rebeldía, de levantarse y de tener una bandera, digamos, de defensa de su dignidad como ser humano. Entonces, no es casualidad tampoco que precisamente sobre eso se quiera presionar en ese momento y que estemos viendo que en el 2021 la persecución, el hostigamiento a las organizaciones de defensa de los derechos humanos en Venezuela, esto incluso estando, digamos, haya cobrado una fuerza que no tenía, mientras que en cambio se sigue hablando de la posibilidad de unas elecciones. En cierto sentido, creo yo, para el poder es más amenazante que se sepa la verdad de lo que sucede que el hecho mismo de participar dentro del sistema que él desea estructurar. Entonces, es una bandera importantísima y a la cual, bueno, hay que prestar todo el apoyo y toda la defensa que sea posible. Gracias, profesor. Y hay un tema que toca el profesor Berríos también en su artículo, la importancia, ¿no?, de la defensa de las personas que están involucradas en el tema de los derechos humanos, por lo valioso que también es su trabajo de cara al futuro, ¿no?, y también de cara a la investigación de los abusos que se cometen, de pensar en el futuro en justicia, en resarcir a las víctimas. Quisiera, profesor, que ahondar en ese detalle, sobre todo tomando en cuenta es de importancia, ¿no?, que tiene esa labor, de qué sirve. Cualquiera puede decir, bueno, pero ¿para qué sirve esa lucha? Y más en este contexto, bueno, ¿para qué sirve esa lucha de los derechos humanos, esas ONG que están allí pendientes de lo que está ocurriendo, y cómo pueden contribuir de cara a la justicia del país y de la reconciliación del país en el futuro? Bueno, la lucha por los derechos humanos es una lucha por la dignidad de todas las personas, por nuestra dignidad. A eso básicamente se resume esa lucha. Y lo valioso de esa lucha es que también hay que considerar, no perder la perspectiva histórica, que ha sido una constante y que lamentablemente ha habido muchas amenazas y muchas acciones contrarias a la dignidad humana, pues, en nuestra historia. Obviamente, el artículo hace referencia a los últimos 20 años, a las últimas 2 décadas, donde hemos visto que no solamente ha habido afectaciones a las típicas libertades individuales, económicas, civiles, sino también
a los derechos que significan pues una buena calidad de vida, que hemos visto pues sobre todo las brechas que existen entre las distintas poblaciones y cómo esas brechas se han estado acrecentando en el tiempo, sobre todo porque si consideramos pues la calidad de vida que se tiene actualmente en las otras regiones del país, distintas a la región capital, allí vemos que las afectaciones son mucho más graves, más pronunciadas, y que de alguna forma son un indicador también de que se puede estar peor. Sí, hemos vivido, bueno, sobre todo en regiones como el Zulia, que son fronterizas, que son muy complejas, con una realidad que es muy difícil de comprender y muchas veces me parece que también de explicar. Me parece que a pesar de toda la documentación que se ha hecho, nos ha resultado muy difícil explicar lo que ocurre. Seguramente tenemos que mejorar mucho en ese aspecto, de tratar de ilustrar mejor las dinámicas y por qué ocurren ciertas cosas. En todo caso, esa documentación que se ha estado haciendo desde hace muchos años y sobre todo en los últimos tiempos, es valiosa, como has dicho, para el futuro, incluso para este presente, en el que ya hay en curso una investigación contra pues, personas que han cometido violaciones a los derechos humanos y que son un indicador también de que la justicia es posible, que por lo menos aspirar a la justicia o a cierta justicia es posible. Seguramente en muchos momentos también se trata de una lucha que resulta a veces frustrantes por episodios como los que han ocurrido últimamente. Es decir, los activistas, las personas que defienden los derechos de otros, al encontrarse tan afectados, perseguidos y también pues criminalizados, ¿no? De una forma a veces que parece muy grotesca, ¿no? La forma en que algunas personas, algunos funcionarios del gobierno se expresan, ¿no? De los activistas y derechos humanos, de derechos humanos desde hace tiempo, en programas de televisión, en declaraciones públicas. Ya no me imagino cómo serán esas declaraciones en privado, pero esas maneras, esas formas también asustan mucho y seguramente buscan y lo que pretenden es que cada vez haya menos motivación para seguir en este trabajo de la defensa de los derechos en Venezuela. Obviamente la sociedad civil en Venezuela que se dedica al tema de derechos humanos se ha fortalecido mucho en los últimos tiempos, que eso también hay que decirlo. Es decir, hace 20 años, hace 15, 10 años no teníamos el número de organizaciones o la experiencia en ciertas organizaciones o ciertos perfiles profesionales en las organizaciones de derechos humanos que hoy se tienen y que hay que también tratar de conservar, porque creo que eso es, digamos, lo valioso de este último tiempo. Hay que decir también que para el gobierno o para este régimen que ha gobernado el país desde hace ya más de 2 décadas, la sociedad civil siempre ha sido sospechosa, siempre ha sido enemiga. Recordamos decisiones de los primeros años de la Sala Constitucional, que hay líneas que por ahí pues uno no leyó bien en ese momento, no las interpretó, no las leyó con la debida atención, pero ya desde el año 2000 hubo decisiones que hacían referencias bastante despectivas sobre la sociedad civil y en concreto sobre la sociedad civil activista en materia de derechos, sobre todo en los primeros años que sobre todo se dedicó la defensa de derechos a los derechos electorales, a los derechos de participación política. Y eso siempre ha estado allí. Por supuesto, en los últimos años, ante los resultados
de esa documentación que se ha hecho, sobre todo desde los hechos de 2013, 2014 y 2017, esa presión o ese trabajo de presión que ha hecho la sociedad civil organizada para la defensa de derechos humanos ha tenido unos resultados. Y el resultado es la atención de organismos internacionales sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Eso obviamente es algo que molesta profundamente al gobierno. El hecho de que haya una misión especial del Consejo de Derechos Humanos que busca investigar lo que está ocurriendo, el hecho de que exista una investigación ante la Corte Penal Internacional, y todo eso a pesar de que Venezuela pues, no forma parte del sistema interamericano, ¿no? Que esa fue, digamos, la primera decisión oficial que se tomó para evitar, ¿no? Para evitar que la documentación tuviera, o las denuncias tuvieran algún tipo de resultado internacional. Y sin embargo, pues, la estrategia fue dirigir las acciones hacia que el sistema internacional prestara casos o hiciera casos sobre lo que estaba ocurriendo en Venezuela, y eso ocurrió. Entonces eso molesta mucho al gobierno y por eso la persecución. Y también no solamente contra activistas en defensa propiamente dicha de derechos, sino activistas humanitarios. Fue lo que ocurrió con Azul Positivo a principios de año, porque precisamente también gracias a la documentación y a la denuncia que se ha hecho por parte de organizaciones de la sociedad civil, se logró de alguna forma hacer entender al sistema universal de derechos humanos de que aquí había una crisis humanitaria. Entonces, eso obviamente también es algo que molesta mucho al gobierno, porque para el gobierno, pues la principal base que siempre ha tenido es que aquí se vive muy bien. Entonces, que todas las personas viven con una calidad pues, que es envidiable para cualquier otro país, sobre todo en América Latina. Y la verdad es que no, Venezuela es un país cada vez más desigual, cada vez más injusto, cada vez con más brechas, ¿sí? que evidentemente muestran que esa supuesta gestión en materia de derechos sociales y de mejorar el bienestar colectivo ha sido toda una mentira. Y esa mentira es la crisis pues, que tenemos en la actualidad, una crisis humanitaria que es bastante difícil de resolver, para la que lamentablemente en este momento no hay recursos suficientes, no hay financiamiento suficiente, y por eso considero pues, que debemos seguir trabajando, deben seguir trabajando los activistas, deben seguir trabajando los defensores, y debemos seguir los venezolanos también que desde otros espacios trabajan para lograr que en Venezuela mejore la situación, cambie la situación realmente. Pues esa es, digamos, como la orientación y la esperanza que tenemos de cara hacia el futuro. Yo confío en lo más profundo de mi ser en que habrá justicia, alguna justicia, y que Venezuela va a recuperar por lo menos la senda hacia la democracia y hacia la institucionalidad y hacia una mejor calidad de vida para todos, en un régimen de libertad, ¿no? Yo quisiera ahora, con el profesor Santa Cruz, hay un tema que ya venía asomando el profesor Berrío, ¿no? Que es toda la lucha que también se lleva al plano internacional, pero también se da como que una crítica de que, bueno, ¿qué pasa afuera que no son más contundentes o esas acciones no llevan a, digamos, a medidas que sean más duras contra el régimen chavista? ¿Cómo, digamos, entender cómo funciona esa mecánica y también que la gente no caiga en el desespero, la frustración y se sienta casi que sola, ¿no? Porque dice, bueno, es verdad, es el enésimo informe que dice que el régimen de Maduro no respeta la Constitución, pero bueno, ya eso tiene diciéndose desde el primer día y antes con Chávez. Pero bueno, ¿cómo hacer, digamos, para entender esa dinámica y saber si eso en realidad contribuye en algo o simplemente es un papel mojado que permanentemente cuestiona al gobierno, pero que no da ningún tipo de resultado?
Yo creo que es importante el manejo de expectativas de cara a la sociedad en general. Y eso lo primero que significa es que tenemos que hablar con mucha claridad que los procesos en las instancias internacionales son lentos y no son, digamos, no podemos esperar que sean todo lo eficiente que quisiéramos que fueran. Pero ciertamente para Venezuela es mejor que haya atención de la comunidad internacional a que no la haya. ¿Desde hace cuánto tiempo se decía que en Venezuela no había Estado constitucional de derecho o que había un Estado constitucional de derecho débil? Se planteó que en Venezuela no había democracia y la necesidad de activar la Carta Interamericana Democrática, etcétera. Y no fue sino, lamentablemente, hasta el año 2017, cuando efectivamente la comunidad internacional dijo, sí, en Venezuela están ocurriendo graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos. Pero a partir de ese momento, ciertamente han habido momentos mejores que otros para las víctimas. Hay momentos en que algunas personas han podido ser liberadas en el marco de tratar de demostrarle a la comunidad internacional sobre la que el gobierno nacional ilegítimo, como lo queramos llamar, no ha tenido, quiere tener incidencia. Como bien decía Juan, el Estado venezolano desde la época de Hugo Chávez pues salió del sistema interamericano de protección de derechos humanos, iniciando el proceso en el gobierno de Chávez. Desde una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, cuando por primera vez decide no ejecutar una sentencia de la Corte Interamericana e incluso le indica al presidente Chávez en ese momento que debíamos salir del sistema regional, específicamente de la jurisdicción de la Corte, y quien hace esa solicitud como canciller es Nicolás Maduro. Y luego, en el pico de crisis del año 2017, que era en ese momento canciller, Delcy Rodríguez hace la misma solicitud de salir, o sea, de lo que se conoce como la denuncia de la Carta de la Organización de Estados Americanos, para salir totalmente del sistema internacional, pero no han buscado salir del sistema de Naciones Unidas, por lo menos hasta ahora. Con lo cual, ellos tratan de tener un discurso de un mínimo de derechos humanos. De hecho, aspiraron y están sentados en una silla del Consejo de Derechos Humanos. Claro que eso generó todo un debate en la comunidad internacional, cómo es posible que Venezuela esté sentada en el Consejo, bueno, como estuvo sentada Arabia Saudita, como está sentada Rusia, como está sentada China. Lamentablemente, el mundo no es perfecto, lamentablemente el mundo sigue teniendo situaciones de graves violaciones de derechos humanos, pero sí creo que es importante ver si comparásemos, y esto no es una idea propia, pero varios autores han analizado cuál es la situación del mundo y concluyen que este es un mundo menos violento que el que vimos durante el siglo XX y antes, sobre todo porque al principio del siglo XX tuvimos dos grandes guerras, y se ha visto cómo el tema de derechos humanos ha ayudado a que el mundo logre una disminución de la violencia. Lamentablemente, nosotros nos encontramos en uno de los países del mundo en donde, digamos, no tenemos un conflicto armado, pero sí tenemos, por lo menos, dicho por la Misión Internacional Independiente para la Determinación de los Hechos y por la misma oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, ellos tienen fundamentos razonables para creer que en Venezuela han ocurrido crímenes de lesa humanidad. Entonces, somos parte de esos países en los que lamentablemente han ocurrido y están ocurriendo crímenes atroces. Pero que exista, que se haya documentado, que la sociedad civil y las víctimas se hayan arriesgado a documentar, se hayan arriesgado a ir a las instancias internacionales, eleven su voz constantemente, no se queden calladas, es lo que permite que efectivamente la Corte Penal Internacional tenga en este momento un examen preliminar abierto y que hayamos visto actitudes como las declaraciones de Tarek William Saab señalando que en Venezuela sí se avanza en las investigaciones en contra de las violaciones de derechos humanos, e intentaran maquillar unas situaciones, en mi opinión personal, hacer ver que estaban tratando de hacer justicia en unas determinadas situaciones cuando no lo están haciendo, porque sí hay un temor que parece existir con respecto a poder ser juzgados ante la Corte Penal Internacional. Lamentablemente la Corte no es todo lo expedita que quisiéramos, sí, pero si nos comparamos entre la situación de Venezuela y la situación de Colombia, que Colombia tiene desde el año 2004 un examen preliminar y todavía se mantiene el examen preliminar, y Venezuela tiene unas expectativas
de un examen preliminar que inició en el año 2018 y que puede pasar a investigación este año, conforme a la decisión que tome el nuevo fiscal Khan, pues no tenemos el mismo tiempo, tampoco tenemos el mejor tiempo. Hay otras situaciones como la de Libia, por ejemplo, que se decidió en meses. Sí, es verdad, pero es parte del tema de expectativas con el que inicié esta argumentación. Es decirle a las víctimas, no podemos tener esperanzas de que la comunidad internacional va a tomar decisiones inmediatas. No. La comunidad internacional, uno, está constituida por Estado y tienen intereses. Y eso tiene un efecto en las tomas de decisiones. Dos, los espacios que están relacionados con la protección de derechos humanos no son expeditos, tardan. Nosotros en el caso de Juan Pablo Pernalete, que lo llevamos en el Centro de Derechos Humanos, presentamos en el año 2018 ante el Comité de Derechos Humanos una petición individual. A esta fecha no hemos recibido la decisión del comité sobre la responsabilidad o no del Estado, pero tan pronto, yo tengo toda la confianza, así como decía Juan, que tengo la confianza de que vamos a ver justicia, creo que sí vamos a obtener una decisión del comité señalando que efectivamente el Estado es responsable. Bueno, pero hemos visto muchísimas decisiones internacionales que establecen la responsabilidad del Estado y el Estado no le importa. Eso no es tan así. El Estado sí trata de demostrar en algunas oportunidades, porque además, en mi opinión personal de nuevo, esto es un Estado propagandístico. O sea, ellos tratan de hacer ver en algunos momentos que hacen cosas. Entonces, frente a una determinada decisión de violación de derechos humanos, a lo mejor toman una acción para evidenciar que sí están actuando en pro de los derechos humanos. Pero en definitiva, lo que sí no se les va a quitar a las víctimas es ser víctimas, es que se reconozca que el Estado le violó derechos humanos y que en algún momento, como eso no prescribe, esas víctimas van a tener espacios para la justicia. Yo confío que eso es así. No es todo lo rápido que queremos, no es todo lo rápido que queremos. Nos desesperamos todos. Imagínense las víctimas que luchan todos los días y que tienen que ir al Ministerio Público o que tienen que ir a un ente del Estado y reciben ataques, agresiones, señalamientos, y aún así se levantan y siguen yendo. Entonces, bueno, si esas personas, aún con toda la situación, enfrentan eso y confían en que esa rendija de justicia que le puede representar el sistema internacional de protección es útil, pues no dejemos de pensar que es útil y además sigamos luchando porque esos espacios sean cada vez más eficientes. Eso sería como mis consideraciones con respecto a tu pregunta. Bueno, muchas gracias. Profesor Berríos, usted dice en su artículo, dice la investigación de las violaciones a los derechos humanos que han ocurrido, así como la sanción a sus responsables y la reparación a las víctimas, es el principal reto de esta época y marcará la suerte del próximo siglo venezolano. Quisiera una reflexión sobre eso porque ahora que se habla de que hay que tragar sapos en una negociación eventualmente, que hay que pensar en la reconciliación, que no puede ser toda una persecución, una venganza, bueno, ¿cómo llevar ese equilibrio? Porque ¿qué tanto puedes castigar? ¿Qué tanto debes perdonar? Teniendo en cuenta que, claro, en este momento creo que también es muy difícil hablar de esto, porque, bueno, los hechos están ocurriendo y tienes las heridas abiertas y tienes personas detenidas y tienes personas perseguidas, otros que han muerto a manos de cuerpos represivos. Pero obviamente pensar en perdón o en pasar la página o cómo evitar que haya, digamos, venganza en este momento es difícil, pero ¿cómo lo ven desde esa óptica de los derechos humanos, de cómo puede avanzarse en ese camino? Bueno, una de las cuestiones que hay que considerar en toda negociación o en toda conversación que exista pues, entre las élites políticas sobre cómo debe conducirse el cambio político o allanar cierto cambio político o algún acuerdo que permita una nueva composición, ¿no? Que al final va a ser una reestructuración de élites que no sabemos cómo va a ocurrir. Pero debe considerar el tema de derechos. Para que considere el tema de derechos, es importante que la sociedad civil, en este caso, haga la presión suficiente para que ese tema esté en la agenda. Porque de seguro, para los negociadores,
los temas, digamos, propiamente político-partidistas o de acomodo de las fuerzas políticas o de reacomodo de las fuerzas, no es la prioridad. ¿No? Podemos suponer eso. Seguramente para ellos no es la prioridad el tema de la justicia o el tema de la investigación de graves violaciones y graves crímenes que se han cometido en nuestro país. Por eso es importante que para que la justicia ocurra, se siga haciendo el trabajo desde la sociedad civil, seguramente con mayor intensidad y con mayor también contraloría sobre esas conversaciones y esos espacios de diálogo que están ocurriendo. Porque además creo que es lo natural. Lo natural es que ocurra de esa manera. Es decir, insisto, las élites políticas van por sus intereses. Van por sus intereses de sobrevivir, de mantener su estatus, de mejorarlo también, ¿no? En el caso seguramente de la oposición o de quienes hacen parte de la oposición en esa mesa. Pero en esa mesa no está la sociedad civil, no estamos nosotros, no hay como que algún vocero, algún portavoz, alguna persona que tome la palabra por la sociedad civil venezolana. Entonces, vista esa situación, lo importante, insisto, creo que es hacer el trabajo de presionar, hacer el trabajo de hacer ver que este es un tema importante también, porque pudiera pasar por alto, pudiera pasarse totalmente por alto, como ha ocurrido en otras épocas de la historia, donde, bueno, seguramente porque no había una concepción de derechos, no había una idea sobre eso. Hemos tenido en momentos previos de nuestra historia republicana situaciones de cambios políticos, de acuerdos políticos, y donde no importó mucho reparar o hacer justicia a víctimas de conflictos, de guerras, de situaciones anteriores. No importó. Pero en este momento, visto que vivimos un mundo distinto también, ese es un tema, y es un tema que en esa mesa o a esa mesa debe llevar la sociedad civil. ¿Y cómo lo va a llevar? Bueno, manteniendo en la opinión pública la discusión sobre las violaciones a derechos humanos que han ocurrido en Venezuela, que ha sido una violación además masiva, en el sentido de que todos y cada uno de los venezolanos se han visto perjudicados por esta situación, todos en absoluto. Y en mayor o menor medida, obviamente, con mayor o menor sufrimiento, pero todos hemos sido víctimas de estas situaciones de violación a nuestros derechos, a nuestras libertades, a nuestra calidad de vida. Obviamente también considerar que ha habido distintos tipos de violaciones a nuestros derechos. Entonces, seguramente en esa misma idea habría que priorizar también en la agenda, ¿no?, de la sociedad civil qué es lo que, digamos, puede ser parte de algo que es irrenunciable, en el sentido de que sí hay que decidir en justicia sobre ciertos temas. Y quizás otros, bueno, dejarlos para otro momento. Pero bueno, para hacer eso también se necesita información sobre qué es lo que se está discutiendo. Y por lo general las negociaciones que se hacen entre élites no son transparentes. O sea, ocurren en un espacio cerrado, en que se tiene muy poco acceso a la información. Pero bueno, eso también implica que la sociedad civil tenga que hacer algo de inteligencia para saber qué se está hablando, qué se está conversando, y insisto, para meter en la agenda de esa discusión y de la opinión pública, que es muy importante, el tema de derechos. Que básicamente, como para subrayar esta idea, no se entiende muy bien en la población en general, ¿no? Por ahí a veces uno subestima o sobreestima el tema, y sobreestima el tema y de la importancia que tiene para la cotidianidad de la gente, y eso muchas veces ha sido muy difícil de traducir, es decir, cómo esa violación a derechos humanos es realmente algo que está afectando la cotidianidad de la gente. Entonces, creo que en ese sentido pues, hay mucho trabajo de parte de la sociedad civil para
que el tema siga en la agenda pública y sea considerado en una negociación. De acuerdo. Profesor Miguel Ángel Martínez, cierro con usted con una pregunta facilita, ¿no? Luego de leer su artículo. Bueno, usted habla también al final de la participación de partidos, sociedad civil, como el tema de los derechos humanos también sirve como un elemento para la organización. Y usted ya nos recordaba el tema de la transición. Bueno, quiero llevarlo a Venezuela. ¿Cómo construir, y más en este momento, con una sociedad yo diría, tan dividida, tan enfrentada, bueno, un espacio común que pueda servir para impulsar un cambio en el país, tomando en cuenta ese régimen que usted ya caracterizaba, que se está enfrentando, también que se puede aspirar a experiencias de otros países, pues tomando en cuenta nuestra realidad, nuestras limitaciones, nuestras condiciones acá en el país, cómo se puede, digamos, buscar ese entendimiento, ese encuentro y también a través de los derechos humanos utilizar ese reclamo para activar y movilizar y buscar una transformación en Venezuela. Sí, efectivamente no es nada fácil. Yo creo que uno de los grandes obstáculos que tenemos entre los muchos que hay para la recuperación de la democracia son nuestros propios discursos. Hoy se habla mucho de las narrativas, o sea, de las peleas que hay, para decirlo en criollo, de las culebras que existen entre una gran cantidad de actores políticos, sociales, de individualidades, de personas, en todo ámbito de la sociedad venezolana. Esto lo ve uno en cada uno de los ámbitos que conforman nuestra sociedad, como hay ya como peleas, inquinas, divisiones, estigmas. Y uno de los grandes problemas es que yo creo que realmente no nos estamos escuchando todos los días. Creo que ya la gente tiene como una idea preconcebida de lo que piensan los demás y la gente reacciona a eso, no reacciona realmente a escuchar unos a los otros. Entonces, el primer gran reto, yo diría que esto requiere una especie de unidad de abajo hacia arriba, por decirlo de alguna manera. Yo creo que a veces lo estamos trabajando el proceso de resolución del conflicto venezolano, para decirlo de alguna manera, eso también requeriría una precisión, pero para decirlo rápidamente, como de arriba hacia abajo. Y como con la confianza de que si se entienden algunas personas en el ámbito muy de la alta política, todo va a discurrir. Pero yo me atrevo a pensar que quizás lo fundamental es primero cómo consolidar una unidad de los demócratas. Yo creo que eso todavía no está alcanzado. Al contrario, una de las cosas que le facilita a un régimen político y a un gobierno en particular autoritario, que está bastante debilitado, a veces pensamos que está muy fuerte, y está fuerte en términos relativos, pero no en términos absolutos. Está fuerte comparado con una sociedad que está muy debilitada por el gran éxodo, por la hiperinflación, por la pobreza, etc. Pero eso no quiere decir que el régimen esté en términos objetivos mucho más fuerte. Ahora, en términos relativos lo está porque nosotros estamos bastante disgregados, porque nuestros esfuerzos, que son muchos como sociedad, como demócratas, van en direcciones a veces opuestas, tenemos debates a veces que pueden llegar a ser bizantinos, y nos cuesta mucho la unidad integral, por así decirlo, del mundo democrático. Por supuesto que la naturaleza de una sociedad abierta es la pluralidad, y mientras a veces más libres queramos ser, más difícil va a ser que nos pongamos totalmente de acuerdo. Pero esto es una situación excepcional. Se trata de recuperar la democracia, recuperar el Estado de Derecho. Y para eso, en algunas cosas, es necesario ponerse de acuerdo. Y no se trata, diría yo, tanto de que hay algunos que están absolutamente equivocados y otros tienen toda la razón. Yo creo que, nuevamente, todos tienen parte de razón en la manera en la que están abordando el problema. Pero es necesario que nos pongamos de acuerdo en algunas cosas básicas. Y esto implica también no solo a los partidos políticos, porque también a veces pensamos que esto es una tarea solo de partidos políticos. No, hay que idear, y ahí es donde viene el trabajo, en donde quizás a veces hay que cambiar el enfoque. Y yo lo que creo es que yo no hablaría de la oposición, hablaría de los demócratas en general. Los demócratas, creo que es necesario ver cómo cambiamos el enfoque, cómo a veces estamos muy centrados en las estrategias,
sea, y no en lo que nosotros quizás deberíamos hacer, en nuestro cambio de actitud. Porque una de las cosas más importantes cuando se prolonga un conflicto es que el conflicto se prolonga precisamente porque la gente se empecina en mantener la misma actitud una y otra vez. Y una de las cosas importantes es, antes de lanzarte una nueva estrategia para tener los mismos resultados que antes, es hacer un poco un alto en el camino, crear espacios, crear oportunidades para un diálogo distinto, sincero, aunque las personas ya tengan esas culebras de por medio, por decirlo de alguna manera, pero encontrar la forma de hablar en un lenguaje mucho más sencillo, más diáfano. Total, estamos todos fregados, por decirlo de alguna manera. Y ahí, entonces, creo que es necesario empezar a ver las cosas de otra manera, porque solo así, solo en la medida en que se nota esa especie de aire fresco, ese cambio de actitud, es que la gente puede volver a creer. Yo creo que es muy difícil, muy poco eficaz convocar a las personas a hacer lo mismo que se ha hecho hasta ahora, sea una cosa o sea otra. Creo que es muy importante que el liderazgo político pueda transmitir, y el liderazgo social, la sensación de vamos a empezar desde otro punto de vista y vamos a ponernos de acuerdo en grandes consensos sobre lo que le interesa a la gente y sobre las grandes verdades y no sobre los asuntos pequeños, a veces de la técnica electoral o sea, yo siento que eso en este momento se vuelve un debate muy ajeno a la situación de la gente que lo que quiere es sobrevivir. Entonces, esto lo dice también Havel en este libro. Dice, llegó un momento en que la gente no quería saber más de política y no porque estuviera loca, sino porque realmente necesitaba sanidad mental, porque la política se había convertido en un absurdo. Entonces, ¿cómo resignificar el espacio político? A través de nuevas actitudes, nuevas figuras, nuevas caras, nuevos liderazgos. Esto, creo yo, contribuye a revitalizar las cosas. Y perdónenme lo machacón del ejemplo de lo que está pasando en Cuba. Cuba tenía más de 30 años que no tenía protestas de la envergadura que están teniendo estas semanas. ¿Y quién inició esto? No lo iniciaron unos políticos. Lo inició un movimiento de artistas, de músicos, de personas que en principio no son políticos, entre comillas, pero que crean algo distinto, generan un aire nuevo, conectan con lo que la gente realmente está sintiendo. Yo creo que eso es muy importante en este momento. Y solo desde ahí es que se abren las vías para hacer muchas otras cosas. Pero lo primero es crear ese espíritu y esa unidad de los demócratas, desde mi punto de vista. Bueno, agradecemos su intervención, profesor, también al profesor Andrés Santa Cruz, al profesor Juan Berríos. Muchas gracias por estar el día de hoy acá en este foro promovido por Forma. Recomendar nuevamente que lean esta última edición de la revista, en realidad contenido muy relevante, muy importante, como digo, además contenido que se hace noticia por lo que está pasando también, como decía el profesor, en Cuba, lo que está pasando en Venezuela en estas últimas horas, el tema de sociedad civil, el tema de derechos humanos que está en la agenda. Ya recordamos al principio del foro a Javier Tarazona, que debería estar aquí, pero bueno, ha sido encarcelado y que ha sido un principio señalado por su trabajo en el tema de derechos humanos, pero también porque en medio de esta opacidad de la censura que existe en el país, se atrevió a hablar de un tema tan complejo como el de Apure, dando información que luego, por cierto, las autoridades terminaban confirmando, como aquella de los militares que fueron secuestrados, etcétera. Pero bueno, así ha terminado siendo este caso, que por supuesto merece toda la solidaridad, el caso de Fundarred, Tarazona, y por eso de nuevo entonces pedirles que estén muy atentos al material que va a seguir publicando Forma, la revista Democratización. De nuevo, profesor Miguel Ángel Martínez Meucci, muchas gracias por su intervención. Aquí tenemos un saludo de la profesora Elsa Cardoso, que también comparte y colabora con la publicación. Muchas gracias, profesora, por estar allí atenta. Felicita, por supuesto, a todos los ponentes. El día de hoy, una muy interesante y clarificador, como dice la profesora, estas exposiciones. Así que nuevamente muy agradecidos con todos. Y bueno, a todos los que siguen esta transmisión, que la podrán también ver en YouTube, muchas gracias por estar allí y sigan muy atentos a todo el material que va a seguir difundiendo Forma. Gran abrazo a todos y muchas gracias. Gracias, hasta luego. Chao, muchas gracias. Un fuerte abrazo.
Chao.